Bienvenidos una semana más a Canalateca. En este segundo vídeo sobre detailing vamos a probar este kit de descontaminación para pintura compuesto por estos dos productos, el Iron X, que es para descontaminación férrica de la marca Carpro, que viene acompañado de un pulverizador, y luego la Clay Bar, una Clay Bar suave de 100 gramos para eliminar otro tipo de contaminación. Pero como para este proceso necesitamos que el coche esté limpio, he aprovechado este vídeo también para comprar otro kit de lavado premium a mano, que está compuesto en este caso por este guante con lana de cordero, también de la marca Carpro, este jabón de la marca Lavo Cosmética, se llama Semper, es un jabón neutro, muy concentrado y con alto poder de lubricante, pero no lleva protección. Cuando digo que no lleva protección significa que no lleva ningún tipo de producto para repeler el agua. Hay otros jabones de la misma marca que sí que lo tienen, pero son mucho menos concentrados. Este con un tapón vamos a tener suficiente para lavar un coche entero. Y por último, este kit de limpieza a mano viene acompañado de esta toalla de microfibra para secar. Para el lavado voy a utilizar una pistola de agua a presión que tengo por aquí para casa, y luego vamos a usar dos cubos. Este rojo lo voy a usar con agua limpia para el aclarado del guante, y en este cubo blanco de 5 litros vamos a poner el jabón. Como he comentado antes, con un tapón para 5 litros es suficiente, siempre y cuando el coche no esté especialmente sucio. Si está muy sucio, podemos usar dos tapones. Ahora yo he llenado solamente la mitad del cubo, porque ahora con la fuerza del agua lo que haremos será hacer espuma. Bien, después de pasar la manguera, ahora ya podemos empezar a limpiar, ¿vale? Usaremos el guante, como he comentado, en el agua con jabón, limpiaremos, empezaremos por arriba para que la suciedad vaya hacia abajo. Si empezamos por aquí y luego hacemos la parte de arriba, nos puede caer de nuevo la suciedad en la parte de abajo. Cuando esté el guante bastante sucio, lo que haremos es aclararlo con agua limpia que tengo aquí en el cubo rojo, ¿vale? Y ahora volvemos a pasar la pistola de agua a presión para aclararlo. Ya hemos aclarado y ahora toca el secado con la toalla de secado de microfibras, ¿vale? Esto lo extendemos así, estiramos y seca perfecto.
Bueno, pues ya está el coche limpio y listo para la descontaminación. Ahora tan solo falta que no se ponga a llover. A ver si tenemos suerte. Bueno, vamos a empezar la descontaminación con el Iron X, ¿vale? Es la descontaminación férrica lo que vamos a quitar primero. A ver, en este coche, como es muy oscuro, no sé si se puede apreciar, pero hay algunos puntitos que luego cuando pongamos el producto veremos si realmente es contaminación férrica o no, ¿vale? Esos puntitos normalmente salen pues, en el transporte cuando vienen los coches en tren o si aparcamos cerca de alguna línea de metro o alguna línea ferroviaria, es decir, todo las partículas de hierro que se desprenden de la catenaria se pegan en la pintura y son muy difíciles de sacar, no salen con un lavado normal, ¿vale? Bien, este producto lo vamos a aplicar en seco, ya hemos secado el coche, ¿vale? Os advierto que este producto huele bastante mal, ¿vale? Entonces hay que tirar el producto y dejarlo actuar durante unos 8 o 9 minutos, ¿vale? Mira, sí que se ve. ¿Ves estas manchas? Esto es el óxido, esto es el hierro que se va deshaciendo. Pues hay bastante, ¿eh? Uf. Mirad, mirad. Ahora lo dejamos actuar unos minutos y luego lo aclaramos con la pistola. Mirad toda la porquería que sale. Esto es contaminación de hierro. Es increíble. Todavía sigue goteando por aquí. Bueno, vamos ahora con la otra parte de la descontaminación, con la Claybar, que es esta masa blanca que está hecha de arcilla. Esta concreta es de 100 gramos y es la suave. Hay diferentes tipos de Claybar, esta es la más suave. Vale, con esto no hay peligro de rayar el coche en absoluto, ¿vale? Lo único que sí tenéis que tener en cuenta es que si tenéis alguna protección en el coche, protección del filo, protección para la lluvia, si es cerámica no hay ningún problema, ¿vale? Pero si la tenéis por ejemplo con cera, esta operación puede quitaros la cera, ¿vale? Con lo cual yo recomiendo que si tenéis este tipo de protección lo hagáis ya cuando llegue al final de su vida útil, que son, no sé, unos pocos meses, ¿vale? Entonces, lo que recomienda el fabricante es cortar un trozo, es como una plastilina dura, como un chicle, ¿vale? Y entonces chafarlo así. Y eso es lo que vamos a usar para limpiar esta contaminación, ¿vale? Cuando se ensucie una cara, le damos la vuelta a la otra y luego podemos volver a amasar y generar caras limpias. Cuando veamos que las caras que se generan están sucias, podemos coger otro trozo, ¿vale? Esto se aplica en mojado, ¿vale? Yo ahora he aclarado con la pistola de agua a presión el Iron X, pero bueno, como hace un poco de aire se está secando. Entonces, para esto yo lo que tengo es aquí un pulverizador a presión para ir mojando para que no tengamos problemas, ¿vale? Vamos allá. Esto hay que usarlo en varias direcciones, ¿vale? Porque lo que no salga en una dirección saldrá en otra, ¿vale? Entonces lo que recomiendan es, por ejemplo, hacerlo así, en horizontal, luego en vertical, diagonal
Esto, el grado de contaminación lo notaréis en cómo desliza la clay bar, ¿vale? Al principio veréis que rasca un poquito, pero a la que hacéis unas cuantas pasadas ya es suave. Bueno, aquí no se aprecia, pero ya sale algo de suciedad. Esto no lo he comentado, pero esto es solamente para la pintura, no se os ocurra pasar esto en el cristal, ¿vale? Bueno, ha quedado perfecto, ¿eh? No se nota que es la primera vez que lavo el coche a mano. Hasta ahora había usado normalmente túnel de lavado, alguna vez algún sitio con agua a presión, pero bueno, tan solo el secado a mano, pero es la primera vez que uso jabón para lavar el coche y también evidentemente el descontaminado. Y bueno, creo que a partir de ahora lo voy a hacer así de esta manera, ¿vale? Da un poco más de trabajo, pero la verdad es que el resultado es impresionante. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.